¿Cómo andan amigos de YouTube? Hoy vamos a grabar desde la agencia porque vamos a hablar un poquito de facturación, vamos a hablar un poco de procesos y me pareció interesante grabarlo desde acá porque hoy esto es una realidad tangible que primero se creó acá en mi cabeza y es la materialización de 8 años de formar una mentalidad. Por eso mismo quise grabarlo desde acá. Hoy trato de ser lo más congruente posible. No me gusta ese tipo de comunicadores que hablan desde la teoría. En algún momento lo fui y sentí que no llegaba de la misma manera a la gente, que no conectaba y que no podía generar el impacto que quería generar. Así que hoy busco hacerlo 100% congruente y hablar desde mi experiencia, desde lo que a mí me funcionó y desde los resultados que hasta el día de hoy puedo lograr y desde los que puedo hablar y enseñar. Así que hoy vamos a hablar un poco de mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia y cómo fue ese proceso mío para llegar hoy en día hasta acá. Porque yo les cuento, cuando empiezo a emprender hace 9 años atrás, era muy introvertido. A mí, tenía mucho miedo a exponerme porque me han hecho bullying. Tenía muchos problemas con el dinero. Desde los 17 a los 20 años tuve muchísimos problemas con el dinero. Entonces tenía una percepción a la inversión bastante negativa, bastante mala. Lo poco que tenía lo quería guardar. No quería invertir en nada porque sentía que iba a perder, que me iban a estafar. No quería hablar con gente porque sentía que me iban a juzgar. No quería eh, eh, mostrarme mucho porque sentía que me iban a juzgar también. Entonces, con todo eso y con también una autoestima muy baja porque venía haciendo las cosas muy mal en mi vida, o por lo menos esa era la película que yo me contaba en ese momento, eh, sin una carrera, habiendo dejado la carrera del fútbol. O sea, era un momento muy malo en mi vida, como para arrancar algo, pero dije, si yo quiero salir de este bucle en el que estoy, si yo quiero salir de este pozo, no tengo que seguir cavando para abajo, sino que tengo que empezar a buscar la forma de empezar a subir. Sé que me va a llevar tiempo, pero estoy dispuesto a transitar ese proceso. ¿Por qué? Porque vi el resultado final. O sea, lo único que yo tenía en ese momento positivo era un objetivo, un sueño a alcanzar. El fútbol me dio eso, me dio la capacidad de soñar, de decir, bueno, me gustaría ir a conocer Inglaterra, me gustaría ir a conocer Europa, me gustaría viajar, me gustaría tener eh, mi propia casa, mi propio auto, poder llevar a mi familia de viaje. Entonces tenía un montón de sueños, obviamente súper frustrado porque los veía muy lejos, pero los tenía, estaban ahí. Y era algo que, más que una motivación, era un peso, porque creía que lo iba a lograr con el fútbol y no se dio. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Como romper una identidad y empezar a construir una nueva es duro y no mucha gente sale de ahí, ¿no? Como que bueno, después ya quedan en esa, pero el sueño lo tenía claro y mal o bien estaba ahí. Y por eso empecé un nuevo camino, empecé a emprender. Tuve que empezar a formar las habilidades, tuve que empezar a formar la mentalidad, sabía que estaba, mi problema era la mente, entonces me empecé a educar, a capacitar, empecé a agarrar libros como La magia de pensar en grande, Cómo piensa y hágase rico, como Los secretos de la mente millonaria. Empecé a escuchar audios, que te lo súper recomiendo este audio. Hoy lo escuché y lo escucho durante hace 9 años, cada tanto, que es Mentalidad de Abundancia, de Brian Zorati. Lo encontrás en YouTube. Es espectacular ese audio y me formó la mentalidad. Literalmente me formó la mentalidad que hoy tengo. Asimilar esos conceptos de los libros, de los audios, de personas, empecé a cambiar de contexto, empecé a juntarme con gente que emprendía, que quería crecer, que tenía sueños también y que no sabía cómo cumplirlos. De hecho, la primera vez que fui a un lugar de emprendimiento, un contexto distinto, obviamente me sentí súper incómodo, mi vestimenta, no sabía cómo relacionarme con esa gente en un entorno nuevo. Gente, no sé, o sea, muy bien vestida, muy prolija, con una buena comunicación. Y yo digo, o sea, estoy muy lejos de esto hoy. Y recuerdo que
que desde ahí salí muy emocionado porque me di cuenta que no era el único que tenía un sueño y que quería cumplirlo, no era el único que tenía un objetivo y que quería alcanzarlo, sino que había un montón de gente también que estaba en la misma situación que yo y que nos podíamos juntar para hacer algo grande. Desde ahí se empezó a como despertar ese sueño, esa confianza, esas ganas de querer avanzar y de vivir el proceso. Por eso para mí es muy importante el contexto, porque te ayuda a darte cuenta que sí se puede, o te ayuda a mostrarte que sí se puede. Por eso es muy importante la educación, los libros, los audios, porque te ayuda a darte cuenta que sí podés. Es como que reafirma todo el tiempo que sí se puede, contra la televisión, contra los amigos que hoy tenés, o el vínculo que hoy tenés, o la familia que hoy tenés, que no está ni bien ni mal, pero si no te llevan a creer que es posible y no están sumando. La realidad es que no están sumando. Entonces, desde ahí empecé a formar las habilidades y formar la mentalidad. Fue un proceso de 4 años de no ver resultados, de seguir en la misma situación, de no ver resultados materiales, no ver resultados tangibles, pero sí empezaba a ver que mejoraba mi comunicación, mi habilidad de vender, mi capacidad de hablar en una cámara, mi capacidad de hablar con gente. Empecé a ser más extrovertido, a perder ese miedo al que dirán, a empezar a exponerme, con mucho miedo, fueron muchos desafíos, pero sabía que tenía que pasar por ahí para llegar al lugar que quería llegar. Entonces empecé a trabajar en esas habilidades, a formarlas, a formarlas, a formarlas, a formarlas, a formarlas, y 4 años después cumplo ese sueño, cumplo ese objetivo de viajar a Europa, a Inglaterra puntualmente, y ahí fue como la consagración de esos 4 años de estar formando las habilidades, de estar peleándola, luchándola, de toda esa duda. Es como que ahí valió todo la pena. Entonces, o la alegría, mejor dicho. Entonces, luego de esos 4 años ya empecé a construir desde un lugar donde sabía que podía, desde un lugar donde ya había formado la mentalidad, porque en el vaivén de estos 9 años de haber emprendido, gané y perdí dinero. Estuve acá arriba y estuve acá abajo varias veces, pero en cada ida y vuelta mi mentalidad se volvía más firme, mi mentalidad se volvía más capaz, me volvía más capaz y cada vez se me hacía más sencillo volver a subir. Fueron 3 veces que estuve en cero, o sea, con 500 pesos en el bolsillo y sin nada para generar ingresos, o sea, sin ningún emprendimiento que me esté dando dinero. Y igualmente fue cada vez más rápido como remonté. La última vez me volví de Mar del Plata, yo tenía una relación allá, la relación no funcionó, me tuve que volver sin nada, o sea, con un auto, nada más, y con deudas. Cuestión que vendí ese auto y comenzamos con esta agencia, y en un año, ya va 1 año y medio de esa situación, logré volver de nuevo a esos ingresos y hasta superarlos. Entonces, es un proceso la vida, pero en cada proceso te volvés más hábil y se te hace cada vez más sencillo todo. A mí se me hace cada vez más sencillo crear negocios, crear negocios. Entonces, hoy llegar a este momento en el que puedo hablar con gente que me deje su auto, puedo decirle a una persona que invierta su dinero en alguna oportunidad de negocio que surge, puedo decirle a un cliente que compre con confianza porque los autos están revisados, puedo arriesgarme a invertir dinero en un auto y animarme a hacerlo. Es por todo lo que me formé en estos 9 años. Puedo animarme a comunicar a través de una cámara, a vender a través de una cámara. Es toda una formación. Entonces, si hoy estás en un resultado o en un lugar donde no te gusta, donde estás incómodo, donde sentís que no podés, o que estás muy limitado, o que no tenés las habilidades, empezá a trabajar, pero no pensando en el resultado que vas a tener mañana, pasado, o en un mes o en 2 meses, en el resultado que vas a tener de acá a 5 años. Porque ahí se ven los resultados grandes, ahí se ve el cambio de identidad potente, ahí se ve ese cambio donde no hay retorno, ¿sí? En realidad se ve mucho antes, al año, a los 2 años, trabajando de forma sistematizada. Pero en el peor de los casos, en 5 años vas a tener un resultado
muy bueno y mejor del que vos imaginás. Porque bien, yo cuando arranqué hace 9 años atrás no me imaginaba tener mi propia agencia, poder viajar cada 6 meses, un año, tener mi auto, vivir en una casa que me gusta. Obviamente tengo objetivos mucho más grandes por alcanzar, pero estoy contento con la realidad que hoy tengo y sobre todo estoy en paz. Ya no está ese ruido mental todo el tiempo que me dice que tenés que generar, que no sos capaz de esto, que no sos capaz. Ya hoy sé que lo que me separa de lo que estoy buscando es cuestión de tiempo y trabajo. Nada más. O sea, yo pongo una intención, pongo el trabajo todos los días y confío que se me va a dar ese resultado que estoy buscando. Y si no se da por alguna situación, sé que algo aprendí y lo aplico en otro proyecto, en otra actividad y voy a tener resultado. Entonces todo lo que hago es positivo y todo lo que hago suma para el objetivo de mi vida, que es desarrollarme como empresario, desarrollarme como persona, desarrollarme como emprendedor, desarrollarme como, como una persona que brinda un servicio básicamente. Así que es este pequeño video contándole un poco desde mi experiencia, desde qué lugar estoy construyendo, por qué estoy construyendo, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué fue lo que tuve que desarrollar y aprender para llegar a hoy tener esta agencia, que obviamente no está ni bien ni mal, vamos a seguir creciendo, pero hoy para mí es un resultado que muestra el trabajo de 9 años de emprendimiento. Así que espero que este video les sirva de inspiración y si ustedes hoy están en una situación en la que yo estaba hace 9 años atrás, que puedan empezar ese camino sabiendo que va a llevar su tiempo, pero más allá del tiempo, que va a llegar a un resultado, porque el que se queda inevitablemente gana. Así que nos vemos en el próximo video de YouTube. Chau, chau.